8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Carlos Farrín, experto en comunicación política. Está invitado también el politólogo y catedrático doctor César Ulloa. Les planteamos un tema vinculado con este proceso electoral y de qué debieran hablar los candidatos presidenciales para que no sea solo el discurso y el diagnóstico, y cómo debieran afrontar los acuciantes problemas que tiene el país hoy: seguridad, se viene el fenómeno del niño, crisis del seguro social, y así hay tantos temas con planteamientos concretos de soluciones y no solo declaraciones. Carlos, muy buen día. Buen día, Miguel, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en este momento lo que está marcando un poco la cancha de la campaña es el tema de la coyuntura, ¿no? El tema de la inseguridad. Por ahí hemos tenido candidatos que se han dado un poco más profundizado por ese tema, ¿no? Por ese lado. Y quisiera pensar que ya todos los candidatos superaron la curva esta donde se dan a conocer, donde están prácticamente hablando de quiénes son, cuál es su hoja de vida, y deberían un poco más ya concentrarse en el tema de las propuestas, porque ya estamos apenas un mes de las elecciones y a puerta de los debates. ¿Y usted siente que ya están haciendo propuestas concretas frente a los problemas específicos? No, yo veo un estancamiento de toda la clase política. Los que ya han participado están tratando de repetir sus fórmulas. Por ejemplo, ahí vemos un caso de Yaku con el saxo, de Herbas con los TikToks. Los nuevos actores que están entrando obviamente se están dando a conocer. Jan Topic ya se escapó un poco del tema del Rambo y está entrando obviamente a hacer otro tipo de propuestas, a tratar de empatizar un poco más con la gente. Lo he visto incluso que ha abandonado eso de ponerse la lista 6, que le estaba un poco, yo diría que no lo estaba dejando despegar como quisiera él. Y vemos candidatos que están un poco más dentro del pragmatismo, como Otto Sonnenholder, que está anclado en la mayoría de las tendencias que se han revisado hasta ahora, en un cómodo segundo puesto, pero no tan lejos, obviamente, 2, 3 candidatos que vienen atrás, y un correísmo que no termina todavía de experimentar a ver qué puede levantar esa efervescencia para que ellos puedan ganar en una sola vuelta, y los números simplemente no le están dando. ¿Cuáles debieran ser los temas que no solo quiere oír el electorado y que vienen señalando los candidatos, sino los acuciantes problemas que debieran buscar cómo solucionar la crisis que vive el Ecuador? Creo que las campañas deberían abandonar el concepto del yo, los egoísmos, los proyectos personales. Pongo, por ejemplo, el caso de la Revolución Ciudadana, que está anclada en un proyecto personal del regreso del líder, de mi venganza personal y todas estas cosas, que simplemente no están terminando de sintonizar con la gente, ¿no? Eso un poco le está marcando un poco de techo, porque le están apostando absolutamente todo a la nostalgia, de antes estábamos mejor, habían mejores cifras, mejores números, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento lo que la gente está queriendo, lo que la gente está necesitando, es que le digan cómo les van a resolver sus problemas, los problemas de ellos, la inseguridad, el tema de la canasta básica, el tema de los ingresos, el tema del dinero en el bolsillo, ¿no? Entonces, y obviamente hay otro sector que también está dentro de la narrativa yo también lo considero un egoísmo, todo lo que tenga que ver con los conceptos de ideología, es decir, yo en contra de Correa o yo a favor de Correa, creo que está totalmente fuera del contexto de lo que la gente le gustaría enterarse dentro de una campaña, ¿no? Eso quizás le está favoreciendo, por ejemplo, a Otto, que él está tratando de mantenerse un poco fuera de eso de ahí, pero sí, de alguna manera sí le está causando cierta efervescencia a otras tendencias que hacen que se muevan un poco más, ¿no? Entonces, pensaría yo que la gente lo que quiere a priori es saber cómo le van a resolver sus problemas en el año y pico que va a haber de gobierno, porque algunos prometen un poco más, como que fueran 8 años que se fueran a quedar en el poder. ¿Resolver sus problemas cuáles?
¿Cuáles y cómo debieran resolver esos problemas urgentes? Bueno, hay dos problemas básicos, Miguel. El problema del país, que lo siente todo, que es el tema de la inseguridad, y el problema personal de las personas, que es el tema económico, la plata en el bolsillo. Eso es lo que se llama lo que la gente ve dentro de su metro cuadrado, ¿no? Cuando tú le empiezas a hablar de recuperar la patria, pienso yo que no están dentro de sus urgencias. Dicen, sí, está bien, estuvimos bien, pero lamentablemente yo con eso no como. ¿Qué me vas a dar a mí dentro apenas asumas al gobierno? ¿Cómo me lo vas a resolver, no? Entonces, los problemas cercanos al metro cuadrado de las personas, a cada una de las familias ecuatorianas, tienen que ver muchísimo con que hay mucha zozobra y inseguridad, y eso afecta obviamente la economía de la gente, ¿no? Entonces vemos a la señora de la esquina que tiene que cerrar a las 5 de la tarde porque la están vacunando, obviamente le está la inseguridad por la incertidumbre afectando su economía, y así vemos a mucha gente que se está dejando obviamente afectar por su economía, no sale a trabajar, tiene miedo, los negocios de la noche no se activan. Entonces es una cosa que definitivamente es circular, la inseguridad con el tema de la reactivación económica. Y si no se resuelve el tema de inseguridad, que es lo a priori, que es lo que la gente más rápido quiere, pienso que no se va a poder salir del estancamiento que tenemos en este momento, ¿no? Por tanto, estarían allí el tema de inseguridad, de empleo, el tema económico, y si es que eso no se aborda y no se plantean soluciones concretas, ¿estamos cayendo de nuevo en la demagogia de los candidatos? No, es que además el tema de la inseguridad está marcada por más inseguridad. Vemos el caso, por ejemplo, del asesinato del alcalde de Manta. Eso hace que ahonde un poco más el problema, ¿no? Entonces, si un candidato quisiera abordar otros temas adicionales, no sé, como agricultura, como exportaciones y cosas así, no va a poder ser porque la gente está obviamente mucho más preocupada, y todos estos levantamientos que han habido dentro de las cárceles hace que se preocupen mucho más. Entonces, si los candidatos no se enfocan en resolver específicamente el problema de la coyuntura, lo que estamos viendo todos los días, ¿cómo te lo voy a resolver en el tiempo que me estás dando para gobernar? Pienso yo que no va a lograr posicionar que logre para entrar a una segunda vuelta. De estos contenidos, ¿permitirá definir la segunda vuelta? ¿Y cree, Carlos, que habrá segunda vuelta en estas condiciones? Porque usted ha citado un tema, ha sido materia de análisis durante los últimos días de este crimen del alcalde de Manta, Agustín Arria. Sin embargo, en la campaña se está cosechando lo que precisamente criticaba el expresidente, el líder de un movimiento político, que cuestionó duramente al alcalde Agustín Entriago. ¿Cuánto pudiera afectarles Sí, eso? bueno, ahí obviamente le podría afectar, obviamente que le podría afectar, porque la gente maneja las narrativas de lo que se habla en la calle, lo que se habla en el barrio, lo que se habla dentro de la política, no solamente lo que se habla en las redes sociales. Y si hay alguien que está a lo mejor pensando así, puede a lo mejor irrigar ese pensamiento dentro de ese electorado de decir, saben que pudo haber pasado algo por acá. Pero eso obviamente es una de las aristas. Si nosotros vemos más o menos la tendencia de la papeleta, nos damos cuenta que se ha inclinado mucho más a candidatos que ya han tenido experiencia en gobernar. Tenemos el caso de los casi precalificados a segunda vuelta, que es Luisa González y Otto Sonnes Holder, que son los que ya gobernaron. ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo el electorado en eso de ahí? Está diciendo que ellos no quieren otra vez improvisar. Se están alejando de la improvisación. Quizás todas las otras tendencias tienen que pelear también un poco hacia eso. Por esa razón, muchos alegan, no voten por los mismos, no, lo mismo de siempre. Pero sin embargo, los otros están diciendo, no voten por la improvisación, no volvamos otra vez a apostarle a un gobierno, en referencia al actual obviamente, que nunca ha gobernado y que puede ser una aventura en el gobierno, ¿no? Entonces,
Eso es lo que también nos está diciendo la gente con las encuestas que nosotros estamos viendo en este momento, de que hay una tendencia a inclinarse a los que ya han estado en el manejo del Estado, y es precisamente por el corto plazo que hay para el nuevo gobierno. Es muy poquito como para que alguien llegue recién a instalarse, a ver cómo, por dónde se abre Carondelet, a ver cuántos gobiernos. Entonces, eso de ahí también está influyendo muchísimo en la narrativa. ¿Cuánto incide en estas propuestas las redes sociales, en donde hay mucha desinformación? Bueno, yo siempre digo, las redes sociales difícilmente ponen un presidente, pero sí lo pueden sacar. Es una cosa que es bastante extraña. ¿Por qué? Porque las malas noticias viajan con más potencia y con más rapidez que las buenas, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algo bueno, la gente dice, sí, 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 ya lo vimos. Pero cuando alguien hace algo malo, por lo general toda la población se suma a esa difusión, que es lo que se llama el famoso troleo, ¿no? Hemos visto el caso del candidato a vicepresidente Arauz, que ha hecho una declaración que ellos dicen que la han sacado de contexto, que para mucha gente le parece muy grave, y eso viaja mucho más rápido y con mucha más potencia que su rectificación, ¿no? Entonces el intento de rectificación va mucho más lento que el video en sí mismo. Y eso más o menos lo pongo como ejemplo para que vean cómo se manejan las redes sociales en política. La gente primero que no entra a las redes sociales a ver política, pero si ve un político caerse, las redes sociales obviamente lo van a celebrar y lo van a difundir. Es decir, con las redes sociales no se puede ganar una elección. Yo he visto casos en otros países que sí lo hacen, pero sobre todo por un tema geográfico, digamos que son zonas donde es muy difícil entrar con una campaña, puedes entrar con las redes sociales. Pongo el caso de la pandemia, no se podía encuestar físicamente, pero se pudo encuestar por medio de encuestas que eran dirigidas a través de redes sociales. Pienso que puede ser una herramienta, pero no es absoluta, no es algo que digan, yo si le pongo más. ¿Sabe quién está poniendo más plata en las redes sociales en este momento? Uno de los que más líderes, por ejemplo, Jan Topic. Y yo no veo a Jan Topic en los primeros lugares, así como se lo ve. Entonces, para mí, ahí está la respuesta a su pregunta, ¿no? No es porque uno va y le pone más, va a lograr que las redes sociales logren influir en tu campaña. Tiene que ver mucho lo que tiene que decir el contenido. A veces hacen un video que no le ponen nada de pauta y es mucho más viral porque es mejor contenido. Así de simple. Entonces, lo tenemos que ver como una herramienta más y no como un canal donde no diga, chuta, estas redes sociales me van a afectar la elección, sí o no. En el caso, por ejemplo, de candidatos como, por ejemplo, Yacu Pérez, mucho más difícil poder medir su intención de voto en las redes sociales, porque obviamente ese no es su plataforma. Él lo hace territorialmente. Lo que hacen las redes sociales es salir tocando el saxo, trata de estar nada más, pero él su voto no lo va a encontrar allí. ¿Y cuánto incide también lo que ha sido tradicional la campaña asistencialista? El llevar una camiseta, el dar el sándwich, en muchos casos se ha denunciado el dar $10-20 para una concentración. Bueno, ahí sí, déjeme decirle que sí incide. Le pongo el caso, la última elección de la alcaldía de Guayaquil fue una guerra de billetera, ¿no? Y supimos que el alcalde de Guayaquil le puso bastante potencia a su campaña y obviamente logró mucho más porque es territorial, ¿no? No solamente es la camiseta, sino es el contacto de hola, te vengo a visitar, te dejo un recuerdo. O sea, depende cómo lo hagas, ¿no? Si alguien me metió una camiseta por la ventana, no, quizás no me gana su voto, pero si yo vi al candidato, lo vi visitar mi zona, me dejó una camiseta, no sé si me hizo un bingo, o sea, posiblemente eso sí va a tener mucha más incidencia en la elección. ¿Y de eso han hecho uso también en esta campaña o muy poco? Los de mayor presencia territorial que yo he visto hasta la fecha es la Revolución Ciudadana y también Fernando Villavicencio, que es uno de los que yo veo más activo en el nivel territorial. No sé si ellos están regalando cosas, pero al menos se ve que están haciendo la vieja confiable, que es el meeting político, para tomarse la foto con la gente y mostrar que ellos obviamente tienen apoyo, ¿no? El único problema, déjenme agregarles, es que
La gente en este momento le está rehuyendo a los políticos y entre más políticos luzcas, posiblemente menos atraigas el voto. ¿Y eso no atrae más votos? No, si uno mide la credibilidad de un político y la persona que dice no ser político de entrada, yo no soy político y luego parece político, obviamente menoscaba su credibilidad. Vemos el caso de Jan Topi, que entró como un outsider los primeros días y se hablaba de él y de su foto con la metralleta, pero lo vimos dentro de poco tiempo con la camiseta de las 6 y ya en mítines de las 6. Entonces ya eso de alguna manera dijo, oye, pero hace un ratito me dijo que no era político, ahora lo veo como un partido. Claro, los partidos son vehículos para llegar a la presidencia porque así lo determina el código de la democracia, sí, pero tienes que tener mucho cuidado de no dejarte caer ni en la foto del político, ni en la típica alzando un bebé. La gente suele detectar cuando ve un político a kilómetros. Entonces, si tú dices, no soy más ciudadano que político, que tampoco lo recomiendan, porque obviamente estás ejerciendo la política, debes también tener consistencia en eso. En cambio, en el caso de la Revolución Ciudadana, ellos lo trataron de disfrazar con el tema de los borreguitos, como que es una especie de mover ideológico. Le pusieron los colores a los borregos del partido para poder ocultar un poco ese sentido de la política, que ellos siempre han sido una colmena, un enjambre de gente que se viste igual, que hacen política, pero obviamente la gente lo ve a ellos como un caso especial, ¿no? Bien, en esta dinámica de la campaña, ¿ha sido diferente a las anteriores? No se puede comparar con la de 5 de febrero último, fue campaña seccional, pero sí con la presidencial del 2021. Sí, en efecto, obviamente hay estadísticas que juegan, ¿no? El día de ayer escuchamos una entrevista de Carlos Rabascal, donde él hacía un llamado, obviamente, a leer las estadísticas desde la segunda vuelta que se le generó a Lenín Moreno, la segunda vuelta que se le generó a ellos, a Andrés Arauz, para poder calcular si iba a haber un triunfo en una sola vuelta con Luisa González, ¿no? Entonces, si me pones yo te podría decir que en este momento, si comparara con el año 2021, en esa época las encuestas pintaban que el primero ya tenía 41 y el segundo, que era Lazo, ya tenía 30, ¿no? Entonces, cuando vinieron los resultados, tal fue el shock. Dijeron, el candidato Arauz no sacó el 40, sino que sacó el 36, y Lazo, que se pintaba en el 30, terminó sacando el 19, casi arrebatándose la segunda vuelta con Yacu. Entonces, eso quiere decir que hay un descenso, obviamente, de esa euforia de partidos que ganan en una sola vuelta, y no es porque Correa está ausente, es porque Correa estaba en un buen momento cuando fue la elección de Moreno en el año 2017, y entraron, sin embargo, a una segunda vuelta, ¿no? Imagino yo por el desgaste de ese momento. Si hablamos de desgastes, a nivel estadístico, pienso yo que difícilmente yo veo un fenómeno político a tal nivel en que se pueda creer que va a haber una victoria en una sola vuelta. Es muy difícil realmente, y además porque también he visto data que me lo corrobora, ¿no? Claro, dadas las condiciones, y esto pudiera abrir un espacio más disperso de representación en la Asamblea Nacional. No, en el caso de la Asamblea sí va a ganar la disciplina. Ahí sí pienso yo que eso de ponerse la camisa azul y usar el borreguito va a tener un muy buen resultado. Yo, por ejemplo, no le conozco ni a Otto ni a Villavicencio. Muy poquito realmente los candidatos a la Asamblea. Sin embargo, en el caso de la Revolución Ciudadana, solo basta tener una camiseta celeste, nada más. Entonces, eso va a ser un voto en plancha muy cantado. Y ellos sí van, con ese intento de ganar en una sola vuelta, van a agarrar una gran mayoría en lo que es la Asamblea. Ahí, por escala, cada quien va a meter también su segmento, ¿no? Ahora vemos en el caso de Yaco, que ya no corre con el Pachacuti, sino que tiene un apoyo ahí externo, entre comillas. Yo pienso que ese va a ser quizás uno de los movimientos más afectados en esta elección. Sin embargo, ¿cuánto pudiera afectarle esa división que ha habido a propósito de la candidatura de Yacu Pérez, la división en el sector indígena?
Mucho, mucho. Yo pienso ahí que la división interna que ellos tienen, además hay un líder fuerte abajo que, bueno, se especula que no lo está empujando lo suficientemente ya, quizá a lo mejor no esté activando y es posible que a lo mejor no lo esté más bien estancando, ¿no? Yo sí he visto en esta última tendía de encuestas que él ha bajado en las encuestas. Y no solamente por eso, sino porque él tampoco ha sabido reinventar su campaña. Pienso yo que es un remake de la campaña del 2021, y como que lo ha vuelto a poner ahí. En el caso de Yacu y de Herbas, he visto que ellos están confiando en la vieja confiable, o sea, en lo que hicieron en la elección pasada, cuando ellos fueron outsiders. Ya no son outsiders, o sea, ya no son una revelación, entonces es mucho más difícil. Sin embargo, tienen sus puntos y van a sacar obviamente su votación. ¿Cree el doctor Carlos Ferrín que todavía hay incertidumbre a esta altura de la campaña electoral? ¿Que no han decidido el voto? No solamente eso, Miguel, sino que los votos duros se van a mover. Los votos duros que, por ejemplo, tengan los candidatos en escala del tercero hacia abajo, el día el momento de la elección van a moverse hacia el que mejor jugó el tema del segundo lugar. Ahorita vemos una clara tendencia de quién lo está haciendo, ¿no? Que es el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer, que creo que lo estaba manejando bastante bien, no está entrando en el fango político y se ha manejado muy pragmáticamente. Entiéndase, la palabra pragmáticamente es la palabra clave de esta elección. Por esa razón yo decía que quizás Carlos Rabascal pudo haber hecho un mejor papel como candidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana. Esa palabra es la clave de esta elección. Entonces pienso yo que esos votos duros a última hora se van a mover hacia allá y muchos candidatos van a decir, es increíble cómo le fallaron las encuestas, porque yo tenía una gran votación y sin embargo no saqué, voy a hacer que abran las urnas porque hay un fraude seguramente. Entonces eso va a pasar muchísimo que la gente hasta último minuto va a mover su voto, así esté incluso decidido, así se haya decidido. Eso es algo que lo estamos viendo en las últimas elecciones. Lo vimos también, pongo otra vez como ejemplo la alcaldía de Guayaquil, donde se jugó el papel de quién era el mejor segundo, ¿verdad? Entonces el alcalde Aquiles Álvarez vendió mejor esa que Jimmy Jairala y todos los votos en su gran mayoría se fueron hacia Aquiles Álvarez para darle la victoria, ¿no? Entonces la razón es que Jimmy Jairala sacó una votación del 10%, porque todos sus votos, incluso los duros, se movieron hacia allá con un solo propósito, que era ganarle obviamente al PSC. Entonces, si estamos viendo eso dentro de la elección nacional, creo yo que muchos votos duros, tanto de los candidatos como Villavicencio, de Yacu, del mismo Yantopi, a última hora se van a mover a manera de voto útil contra el candidato que mejor haya manejado la figura y el mensaje y la narrativa y obviamente la certificada data de estar dentro del balotaje, ¿no? ¿Cuáles serían los temas de mayor impacto en la campaña que permitan captar a ese electorado? Bueno, lo dijimos al principio de la entrevista, ¿no? Es un poco hablarle a la gente de sus necesidades. No hay una fórmula ganadora en la propuesta. Quizás es en el estilo en el que esté en este momento la gente viendo quién se equivoca más, quién a lo mejor me decepcionó, quién se juntó con quién. Es una serie de factores, ¿no? Y todavía quiero que lo sepas que falta una parte clave, que son los debates. En los debates es donde candidatos como Pedro Freile, que no tenía mayor expectativa, termina sacando puntos. Entonces, en los debates donde vimos ahí levantarse la candidatura de Javier Herbas. Entonces, si en los debates, esta tendencia que tiene en su cabeza la gente de que quiero que gobierne a alguien con más experiencia porque la improvisación no nos dio resultado, la gente se confirma su sesgo de vamos a ver si mi candidato, el que yo elegí, en efecto es el mejor. Y si en el debate es un desastre, ahí vamos a ver cómo se van a mover muchísimo los votos. Ya no me gustó, no me gustó lo que dijo, me voy a ir con este que lo dijo mejor. Entonces los debates tienen muchísimo que ver con ese movimiento de votos. Para eso están allí, son parte de la democracia que definitivamente nos ayuda a alimentar el tema. Y vamos a ver cómo lo hace cada uno de los candidatos y hacia dónde va. Esta vez tenemos la suerte de tener un solo debate con los 8 candidatos porque se ha inscrito la mitad de los candidatos que la última vez.
Precisamente le iba a consultar a Carlos Ferrín el tema de los debates, cuánto pudiera incidir, más aún cuando se está organizando, de alguna manera, así lo han anunciado, con algunos cambios, un poco más de tiempo para los candidatos, la repregunta sobre lo que no conteste, que esperamos así ocurra, de tal manera que los candidatos queden en la vitrina pública de cuerpo entero. Exacto. Tengo entendido, igual van a haber empresas verificadoras que van a ver si lo que está diciendo está dentro del plan o se lo están recién inventando. O sea, los debates van a tener incluso mucho postdebate, es lo que va a ser bastante interesante, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurrió en este rato traerse tanques láser, entonces alguien va a decir, esto no está dentro de tu plan, me parece que es una demagogia y va a haber muchísimo debate, postdebate, y eso va a hacer que de alguna manera, como lo decía, los votos empiecen a moverse ya hasta donde se deberían estar moviendo, que es el candidato que ojalá definitivamente como país encontremos una presidencia, que es muy cortita la presidencia que viene, tanto es así que si gana el correísmo la presidencia y no hace las cosas bien en ese poquito tiempo, en el 2025 la va a ver muy, muy mal, porque la gente tiende en este momento a decepcionarse mucho más rápido. Y le pongo como ejemplo el caso de Colombia, el caso de Chile, no sé cómo le está yendo ahorita Lula en Brasil, pero poco a poco vamos viendo cómo estos gobiernos que entraron con mucha popularidad en la elección se empiezan a derrumbar. Entonces, si por ejemplo gana Luisa González y en ese año y medio no resolvió los problemas y empezó a decir, no, es que estamos recuperando la patria y entonces estamos modificando, entonces la gente va a decir, no, yo para eso no te elegí. En el año 2025, que viene otra elección, va a cambiar obviamente de tendencia, ¿no? Le va a pesar muchísimo ese error. Más aún con unas condiciones diferentes a las elecciones anteriores y con problemas nuevos que no se sabe el impacto, como el fenómeno del Niño, es decir, la factura va a ser inmediata para el nuevo gobierno. Sí, estamos pasando lamentablemente desde el año 2020 de pandemia en pandemia, ¿no? La pandemia del COVID, la pandemia de la delincuencia y obviamente va a venir el tema de los fenómenos naturales, que ojalá no afecte mucho al país, porque lamentablemente con ese tipo de cosas macroambientales los gobiernos, es de llenarse de soluciones, se llenan de excusas, ¿no? Entonces, si no, es que me llovió, lo iba a hacer, pero las carreteras se me rompieron. Es un desastre, ¿no? Ojalá tengan en los debates también se escuche muchísimo alusiones al tema del fenómeno del Niño, porque me parece a mí que también no lo estamos viendo en el radar y hay que ponerlo sobre la mesa. Es una responsabilidad de todos hacerlo. Bien, al doctor Carlos Ferrín, experto en comunicación política, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y seguiremos evaluando el desarrollo de esta campaña electoral y los temas que la gente quiere escuchar de los candidatos y de manera especial las soluciones. Carlos, muy amable. Gracias a todos ustedes, un saludo para todos. Chao. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz jueves. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo.